¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. El, el día de hoy vamos a hablar sobre las reacciones adversas a medicamentos. La teórica de hoy justamente la estamos enviando al ciclo para que podamos dar continuidad. Permítanme acá. Ok. Tenemos entonces el... Tenemos que definir lo que es según la OMS, que también ha sido modificada por Karch y Lasagna en 1977, que define la reacción adversa a medicamentos como cualquier respuesta nociva, no intencionada, que ocurre con dosis terapéuticas usadas en humanos para profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Ejemplos clave, por ejemplo, esta reacción alérgica a la penicilina, una reacción tipo B que a continuación vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, el concepto tiene que ser claro. Existen problemas asociados justamente en Bolivia por esto de la automedicación, una prescripción inadecuada que a veces uno realiza, ¿no? La compra de ciertos fármacos sin prescripción médica. Además, tomar en cuenta las interacciones farmacológicas. La situación de la RAM en Bolivia, según el Ministerio de Salud, que ha hecho un estudio del 2019 a 2023, donde destaca que los fármacos que han estado más implicados en este tipo de reacciones adversas documentadas es los antibióticos, especialmente las penicilinas y las sulfonamidas. Por otro lado, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En la familia de los AINES, el diclofenaco, el ibuprofeno, naproxeno, etcétera. Y también el tercer grupo de fármacos que han sido reportados, que han demostrado tener una reacción adversa medicamentosa, son los famosos antihipertensivos, específicamente con el enalapril. En cuanto a la terminología que tenemos que ver y recordando, ¿no? Que la OMS dice que RAM es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en un paciente como profilaxis, diagnóstico o tratamiento para modificar ciertas funciones biológicas. Entonces, repito este concepto porque es necesario evaluar las diferencias con otra terminología. Por ejemplo, tenemos aquí efecto secundario. Se produce por la acción primaria o fundamental del fármaco, como por ejemplo la disbacteriosis causada por el uso prolongado de antibióticos. Este efecto puede ser nocivo y no o estar o no en un efecto terapéutico. Deme un minutito. Cerrar. Ya tengo. Ok, entonces. Justamente estos efectos secundarios vamos a ver en las clases cuando estemos tocando ciertos antibióticos, donde vamos a citar, por ejemplo, cuando hacemos el tratamiento con la amoxicilina más ácido clavulánico, que como efecto o una reacción, un efecto secundario les produce diarrea, a veces hasta colitis, que en su momento vamos a recordar también este efecto secundario. Otro término que se introduce en esto de la RAM es el efecto colateral. ¿A qué se refiere colateral? Es como una parte del mecanismo de acción del medicamento y esto resulta indeseable como la antiagregación plaquetaria con el tratamiento de la aspirineta o la aspirina, que es un efecto no deseado en algunos pacientes, pero en otros es un efecto terapéutico, ¿no? Y es así en los pacientes, por ejemplo, cardiópatas, ¿no? Que han tenido un infarto al miocardio y necesitan un tratamiento a largo plazo como antiagregante plaquetario, pero puede haber un efecto colateral. Otro término que es necesario describir, que es la toxicidad. Es un efecto a dosis elevadas del fármaco, el cual puede causar un daño celular. Todos los medicamentos, los fármacos pueden ser tóxicos, sobredosificados, ¿no? Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática
o también en los pacientes que son intolerantes a las dosis usuales puede causar toxicidad. Y esto lo hemos visto en farmacocinética 2. Ejemplo, acá la depresión respiratoria que se puede producir cuando usamos la morfina. Puede haber cierto efecto o puede haber toxicidad, ¿no? En estos pacientes oncológicos que a veces necesitan de mayor dosis en el tiempo por la tolerancia. El límite exacto entre las anteriores definiciones no está muy claras, ya que las dos primeras, ¿no? se presentan a dosis usuales, pero la tercera a dosis elevadas, pero que no es más que la extensión de las dos primeras. Entonces, esto de la toxicidad lo vamos a desarrollar en las prácticas. Otro término muy usado es una reacción alérgica, que básicamente tiene que ver con el carácter inmunológico. Se debe a la sensibilización previa a un fármaco o a sus metabolitos activos. Este es el caso de los fármacos de bajo peso molecular que actúan como aptenos, uniendo con proteínas corporales y esto activa el sistema inmunológico con el fármaco. Ejemplo es un tipo de estructura similar o una estructura cruzada que posteriormente se vuelve a tener contacto, entonces desencadena provocando alergia. Vamos a ver con ejemplos más adelante. También describen los textos una reacción idiosincrásica. ¿Qué significa? Es una respuesta determinada por factores genéticos. Está caracterizada por ser anormal y cualitativamente más o cuantitativamente diferente al efecto farmacológico esperado. Es una forma de susceptibilidad individual que no es explicable de otra manera. Puede deberse a polimorfismos genéticos, como diferencias en la variabilidad de las proteínas que transportan, ¿no? Transportadoras de membrana, a la variabilidad en cantidad o calidad de actividad enzimática. Por ejemplo, estamos con la anemia aplásica, que puede ser provocada con el uso o la administración del cloranfenicol, o la anemia hemolítica grave provocada por la primaquina en personas de raza negra. Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a ir viendo estas reacciones idiosincrásicas en el transcurso de la charla. Existe otro término que es reacción adversa. Es cualquier efecto indeseable, nocivo que se presenta en una persona durante el tratamiento. Esto es producto de una dosis normal de un fármaco y que responde a la disminución o a la suspensión del mismo, ¿ya? Que vamos a dar ejemplos a continuación. Hay otro término importante que debemos destacar que es el índice terapéutico. Se dice como es la relación que existe entre la dosis letal medida en DT50 y la dosis efectiva media de E50. En sí es la relación entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica. Este índice cuantifica la seguridad de los medicamentos. Cuanto más alto es el índice, es más seguro el fármaco. Los fármacos con índice terapéutico bajo deben ser monitoreados con precaución, como es el caso de los pacientes tratados con digoxina. En cambio, los fármacos con índice terapéutico elevado, no altos, son seguros y se puede elevar la dosis para alcanzar una respuesta adecuada, como es el caso de las penicilinas, que vamos a ver también con ejemplos. Hay otro término que es una enfermedad iatrogénica, ¿no? Que eso vemos a veces hasta en la prensa, en auditorías médicas. Se entiende o se describe como un síndrome clínico provocado involuntariamente por el médico o personal de salud durante la atención del paciente. Ejemplo, un paciente con síndrome ulceroso péptico, una gastritis, erosiva, etcétera, en este caso se relaciona o cuando es tratado por AINES, ¿no? Entonces ahí vamos a ver y en los ejemplos en la práctica riesgo-beneficio. Efectivamente puede necesitar el AINE, pero un paciente que ya está con un cuadro ulceroso y de pronto hacen hemorragia digestiva puede considerarse como una enfermedad iatrogénica, pero vamos a ver en detalle más adelante. Otro término muy utilizado es el evento adverso. Es cualquier suceso médico desfavorable que puede aparecer durante el tratamiento con un producto farmacéutico, pero que no necesariamente tiene una relación causal con el tratamiento, denominadas también como reacciones coincidentes.
Ejemplo, un paciente que está tomando la aspirineta o la aspirina y presenta un cuadro de apendicitis aguda. En este evento no existe una relación de causalidad entre el fármaco que está tomando y la patología aguda del paciente. Y esto es frecuente también en las revisiones de expedientes clínicos cuando van a auditoría, ¿no? A veces los pacientes o familiares y este acceso a al Google hace de que uno pues pueda revisar ciertos fármacos y a veces no se informan de una manera adecuada y relacionan, ¿no? Que han estado tomando cierto fármaco y pueden creer o considerar que es la causa de cierta enfermedad aguda, como en este caso. El paciente está con una apendicitis aguda que en su fisiopatología y en la descripción, ¿no? Patológica no existe una relación directa con que el paciente haya estado tomando aspirina. Entonces, a eso se define como un evento adverso. Hasta aquí hemos visto esta terminología que se puede confundir o poner en similitud a una reacción adversa o a los medicamentos. Vamos a la clasificación de las reacciones adversas. El texto nos describe Velázquez como cuatro tipos. Sin embargo, haciendo la revisión de Goodman y Gilman, Katsu y también del doctor Vera, podemos ver la clasificación con tipo A, aumentadas, tipo B, idiosincrásicas, tipo C, crónicas, tipo D, retardadas, tipo E, de abstinencia y la tipo F dice que es una falla terapéutica. Y vamos a ir desarrollando una a una. ¿En qué consiste la tipo A? Que son aumentadas. ¿Qué quiere decir? Permítame esto acá. Ok. Significa, y vamos a ver características generales, ¿no? Este tipo de reacciones de RAMS son previsibles, se relacionan con la farmacología conocida del fármaco, son dosis dependientes, mayor probabilidad con dosis altas o acumulación de dosis. Son frecuentes, es decir, se presentan casi en el 80% de todas las RAMS. Efectivamente son reversibles. Reducimos la dosis o suspendemos el fármaco, desaparece esta reacción adversa. Y no son mediadas por mecanismos inmunológicos, de ahí que son reversibles, ¿no? Ahora bien, tenemos esta tabla que nos muestra, por un lado, el mecanismo, por otro lado, vemos la explicación y en la tercera columna el ejemplo del fármaco. Ejemplo, una sobredosis absoluta, ¿no? El mecanismo por esta sobredosis se explica como exceso de dosis por error o automedicación. El ejemplo de este fármaco, lo que vemos acá es el paracetamol, ¿no? Que puede producir una necrosis hepática. También tenemos una sobredosis relativa y esto se ve por acumulación, por alteración en el metabolismo o también en su excreción. Eso se refiere en relación, por ejemplo, con la digoxina. Pacientes de la tercera edad que son cardiópatas y que están con un cuadro de insuficiencia renal crónica, puede haber este tipo de reacción adversa, este RAM tipo A, ¿no? Por sobredosis relativa. Otro ejemplo es un efecto farmacológico exagerado, es decir, una respuesta intensa en órganos diana. Esto lo vamos a ver muy seguido en los servicios de emergencias, lo que pasa con la hipoglucemia por el uso de insulina, ¿no? Pacientes que están usando la insulina NPH, que por diferentes razones a veces están deshidratados, un cuadro diarreico o pacientes ya con progresión de falla renal se administran la misma dosis y produce hipoglucemias y entran a los servicios de emergencias con desorientación, confusión, sudoración fría y hacemos un control de glucemia, está en 20, 25, 30 y obviamente hay que hacer la acción inmediata. Otro mecanismo tipo A también es por interacción farmacológica. Y esto es también necesario recordar porque existe un sinergismo o sea, sinergismo o antagonismo con otros fármacos. Esto es muy frecuente también en los pacientes que han presentado hemorragia digestiva por el uso de la warfarina asociado a AINES. Es decir, paciente que es cardiópata, que tiene una prótesis valvular, que está recibiendo warfarina, pero en el tiempo tiene, no sé, una contusión.
¿no? Por un golpe va a la farmacia y le dan un AINE, en este caso un diclofenaco o aspirina de 500 miligramos y le dan horario. Entonces puede haber un sinergismo y prolongar los tiempos de la coagulación y de esta manera producir una hemorragia digestiva. Entonces, esto se interpreta como una RAM tipo A. Un caso clínico, como les decía, la hipoglucemia por insulina o sulfonilurias, como la glibenclamida. ¿Cuál es el mecanismo? Hay un bloqueo excesivo de la gluconeogénesis hepática. A esto se suma la estimulación de la captación de glucosa muscular. El paciente como manifiesta con sudoración, taquicardia, pacientes que están, ¿no?, con encefalopatía metabólica pueden estar en coma en casos muy graves y que han estado mucho tiempo sin identificar o atención médica. El dato clave es que el 30% de pacientes diabéticos experimentan al menos un episodio anual de hipoglucemia. Entonces, a tener cuidado que esto se documenta como una RAM tipo A, ¿no? Que es usual o común ver en los servicios de emergencias, ¿no? Tanto con una sulfoniluria, pero también con la insulina. Otro caso que les comentaba, la hemorragia digestiva por AINES. ¿Cuál es el mecanismo? Es la inhibición crónica de la COX-1, reduce las prostaglandinas gastroprotectoras, entonces el paciente va a va a presentar hemorragia, melena, sangre digerida, negra como alquitrán. Lógicamente va a desencadenar que esté con anemia aguda y el dolor importante, ¿no?, a nivel de epigastrio. Datos claves es el 2 al 4% de usuarios que crónicos desarrollan úlceras sangrantes, ¿no? Es decir, pacientes que están con artritis reumatoidea de larga data, obviamente usan AINES eh, por tiempos prolongados y tienen estos inconvenientes muchas de las veces, ¿no? Esto es un RAM tipo A. Entonces, en esta tablita, haciendo un resumen, los RAM tipo A necesariamente es dosis dependiente. Por eso es que, ¿no?, con el aumento de dosis generalmente produce este efecto. Y las características, obviamente es la más común, tiene por lo tanto alta incidencia, está relacionada con la farmacodinamia del fármaco, es previsible, pero tiene baja mortalidad. Entonces, no olvidemos que las RAM tipo A son de las más eh, altamente, en la tasa de morbilidad, pero baja en mortalidad. Vamos a las RAM tipo 2, ¿no? Las idiosincrásicas. Las características generales, al revés, no son imprevisibles, no relacionadas con la farmacología conocida del medicamento. Son independientes a la dosis. Ocurre incluso con dosis mínimas. Menos frecuentes, sí, representan casi el 15% de las RAMs, pero sí son graves, tienen alta mortalidad, lo que acabo de mencionar. Ejemplo, anafilaxia con el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Entonces, acá ven una fotografía de cómo se expone o se ve afectada la piel de estos pacientes y lógicamente tienen gran y alta mortalidad. El mecanismo definitivamente es inmunológico genético, por eso es que es imprevisible, ¿no? Este tipo B, el mecanismo puede ser por hipersensibilidad tipo 1, especialmente con la IgE, producida por la liberación brusca de histamina, y ejemplo, esto pasa con la penicilina, la anafilaxia que da. Segundo, otro mecanismo por el que se produce es la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Por las células T. Es una reacción tardía mediada por linfocitos T. Y esto se puede producir por la neomicina en el tratamiento y producir secundariamente una dermatitis. Una idiosincrasia genética. Esto es un poco más difícil de documentar, pero se va y se describe en los textos como mutaciones en enzimas metabólicas. Ejemplo, esto pasa con la deficiencia de las 6 glucosa difosfato, esto por hemólisis utilizando la primaquina. Y por último, reacciones cruzadas, es decir, hay una sensibilidad al fármaco estructuralmente similar. Esto pasa con el uso de una sulfonamida y diuréticos tiacídicos, que vamos a ver también en el tercer rote, ¿no? La famosa hidroclorotiazida.
Entonces, esta asociación nos produce una reacción, una RAM tipo B. Un caso clínico, la anafilaxia por penicilina, que nos puede producir, o el mecanismo es la formación de IgE, ¿no? Contra metabolitos del anillo beta-lactámico. Las manifestaciones, un edema de glotis, puede producir taquicardia, hipotensión arterial, broncoespasmo, que puede ser en cuestión de minutos. Y los datos claves es 1 a 5 por cada 10.000 exposiciones, es decir, pacientes que han recibido la penicilina. Y esto es habitual, ¿no? En lo que se ve en medios de prensa, en los textos, es común encontrar. Otro caso clínico que tenemos, el famoso síndrome de Steven Johnson, ¿no? Que también se puede producir. El texto describe atropina, pero en la bibliografía vemos la carbamazepina, que es un anticonvulsivante muy usual, la fenitoína, la lamotrigina, sulfonamidas como el antibiótico cotrimoxazol, penicilinas, las cefalosporinas, las oxicam como el piroxicam, celecoxib, alopurinol, nevirapina, anticonceptivos orales, que generalmente son responsables del 80%, perdón. Entonces, en relación al Steven Johnson, estas son lesiones que una vez que vean, definitivamente no se van a olvidar. Son muy críticas de tratar. Son pacientes como gran quemados, ¿no? Que tienen esta particularidad. Y definitivamente en el interín de ver cuál es el fármaco por la anamnesis dirigida que podemos realizar, pues el tratamiento tiene que ser muy agresivo y centros de tercer nivel. El mecanismo es la activación de los linfocitos T contra complejos fármaco-proteína. La manifestación, necrosis epidérmica. Son ampollas mucocutáneas que van tomando hasta mucosas, ¿no? Y es como que la piel se va desflecando. Los datos clave, la mortalidad es entre el 15 e incluso el 30%. Este es un resumen del texto en relación a al tipo B, ¿no? Se relaciona con el antígeno. Por ejemplo, en tipo 1, la interacción entre antígenos, la IgE y los mastocitos, produciendo una liberación de los mediadores como la histamina, las cininas y las prostaglandinas. Esto produce una vasodilatación, exudación y, por supuesto, broncoconstricción. Por eso el paciente siente que se ahoga, que no puede respirar. Esto puede condicionar un edema angioneurótico, un cuadro de crisis asmática. Entonces, es importante hacer la evaluación clínica para ver y hacer el tratamiento para broncodilatar a este paciente, ¿no? Y contrarrestar esta reacción tipo 1. Las tipo 2, obviamente viene el antígeno, se une este antígeno a la superficie de los leucocitos, eritrocitos, plaquetas y por supuesto al endotelio, produce una reacción de la IgG o IgM con el antígeno sobre la superficie celular y esto activa la cascada del complemento. Condicionando hemólisis. Puede haber agranulocitosis, una trombocitopenia severa y vasculitis. Por otro lado, tenemos las reacciones tipo 3. Viene el antígeno, forma complejos antígeno-anticuerpos circulantes, entonces se deposita sobre las membranas basales y la pared vascular, y eso hace que haya liberación de enzimas lisosomales. Por lo tanto, hay una destrucción tisular, afecta y produce una glomerulonefritis, la famosa enfermedad del suero. Entonces, la explicación de la enfermedad del suero es una reacción tipo 3. Y vamos a la reacción tipo 4. Nuevamente el antígeno ingresa al organismo y hay una sensibilización de los linfocitos y esta vez hay una liberación también de interferón, hay una destrucción de la célula diana, por lo tanto se produce una dermatitis por contacto y hepatotoxicidad. En resumen, el tipo B, dosis independiente, la terminología es bizarra y también las características, ¿no? No es frecuente, baja incidencia, no se relaciona con la dosis, imprevisible y alta mortalidad. Afortunadamente, les digo, estos casos de Steven Johnson o sea, son poco frecuentes, sí mortales, pero lo importante es que su incidencia es baja, ¿no?
Vamos al tercer grupo, tipo 3 crónica, tipo C, crónicas. Características generales están relacionadas con el tiempo de exposición. Requiere el uso prolongado, es decir, sí, por eso su nombre, ¿no? Tipo C, crónicas, semanas, meses, incluso hasta años. Dosis dependientes acumulativas. El riesgo aumenta con la dosis total recibida. Los efectos son tardíos, se manifiestan incluso después de haber suprimido el fármaco o suspendido el medicamento. Irreversible en algunos casos porque ya hay un daño orgánico permanente, ejemplo, cuando ya produce fibrosis o necrosis. No están mediadas por mecanismos inmunológicos a diferencia de las tipo B. El ejemplo que les doy aquí, el uso de los corticoides, la famosa dexametasona, que puede producir osteoporosis, ¿no? Entonces, el mecanismo puede ser por acumulación tisular, adaptación fisiológica, toxicidad orgánica progresiva y alteración metabólica crónica. Cuando hablamos de una acumulación tisular, se va depositando el fármaco y sus metabolitos en los tejidos. El ejemplo del fármaco es la miodarona, que puede acumularse a nivel de tejido pulmonar y corneal. Otro ejemplo, otro mecanismo de tipo C es la adaptación fisiológica. Existen cambios compensatorios que generan dependencia o tolerancia. En este caso, citamos a las benzodiazepinas, el síndrome de abstinencia. Por otro lado, tenemos la toxicidad orgánica progresiva, es decir, hay un daño continuo a un órgano específico. Lo que les decía, ¿no? El uso de los AINES de manera crónica puede producir una nefropatía y especialmente usamos como analgésicos, ¿no? A veces tomamos el diclofenaco por mucho tiempo y el paciente después desarrolla una nefropatía y está en diálisis y puede ser considerada como tipo C, ¿no? Crónica. Y el último ejemplo, alteraciones metabólicas crónicas, condicionando, ¿por qué se da? Por una modificación de las vías enzimáticas o la vía hormonal. Esto pasa, como les decía, con los corticoides, produce osteoporosis e hiperglucemias, es decir, los pacientes muchas veces son diagnosticados de artritis reumatoidea y en el tiempo se hacen pinchar el famoso cronocorticoide cada 2 meses, cada mes. Obviamente alivia el dolor. A manera crónica, en meses o años, empieza el paciente a ser cushingoide, aumenta los niveles de glucemia y vienen a la emergencia por una diabetes de reciente diagnóstico o fracturas patológicas por una osteoporosis severa. Haciendo la reanamnesis, vemos que es una RAM tipo C porque el paciente se había automedicado sin control, prescripción médica, etcétera, corticoides de larga data. Otro ejemplo que vamos a ver, nuevamente sí podemos citar a la anafilaxia por la penicilina, formación de complejos IgE contra metabolitos, contra el anillo beta-lactámico y el edema de glotis, hipotensión, broncoespasmo. El tipo C, la dependencia es dosis y tiempo dependientes, ¿no? La terminología, por supuesto, C de crónico. ¿Qué características tienen? Están relacionadas con el uso prolongado, efectos acumulativos y a menudo son irreversibles. Vamos a la tipo D, ejemplos clínicos. Las características generales son efectos más tardíos, aparecen en meses o años después de la exposición. No depende de la dosis diaria que estés recibiendo. Están relacionadas con una exposición acumulada o mecanismos complejos. Frecuentemente son irreversibles porque el daño ya es permanente por el mismo hecho de esta exposición larga. Mecanismos diversos como la carcinogénesis, teratogénesis, disfunciones endocrinológicas. La detección sí es difícil porque requieren un seguimiento a largo plazo. El mecanismo puede ser por mutagénesis, un daño en el DNA. La explicación se da por alteración permanente del material genético, por esta exposición crónica de años. Y un ejemplo son los agentes alquilantes como la ciclofosfamida. Otro mecanismo es la alteración epigenética, que produce cambios en la expresión genética sin modificar secuencias del DNA. Aquí tenemos y el dietil estilbestrol que produce cáncer vaginal.
Otros efectos que se dan sobre el desarrollo, es decir, hay una interferencia con procesos embriológicos fetales, lo que habíamos hablado en la primera clase de generalidades, ¿no? La famosa talidomida, que produce en esta época los niños han nacido, ¿no? Con focomelia. Y este es un ejemplo. Y por último, la disfunción mitocondrial. Hay un daño acumulativo a sistemas energéticos celulares, como y se da la lipodistrofia por el uso de la estabudina. Un ejemplo clínico es el cáncer secundario por una quimioterapia. Efectivamente, hay un daño al DNA de las células sanas y hay una supresión inmunológica. ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, pacientes con leucemia mieloide aguda están entre 5 a 10 años post tratamiento y puede haber tumores sólidos de 10 a 20% de 20 años después del tratamiento. Se ve más o menos en un porcentaje de 5 a 10% de supervivencia a cáncer que desarrollan un segundo tumor. El riesgo está aumentado casi por 4 veces con agentes alquilantes. En resumen, estos pacientes que reciben un tratamiento quimioterápico pueden hacer remisión del cáncer, sin embargo, en 5 a 10 años hacer un segundo cáncer, ¿no? Y ya puede ser un tumor sólido. Entonces, este tipo de RAM es tipo D, ¿no? Como ejemplo. Otro fármaco es el ácido retinoico que produce teratogénesis. ¿Cuál es el mecanismo? Existe una alteración en la señalización morfogenética durante la embriogénesis, que sabemos es en el primer trimestre. ¿Cuáles son las manifestaciones? Como vemos acá, malformaciones craneofaciales, ¿no? Y del sistema nervioso central. Generalmente se producen abortos espontáneos. Esto se produce casi en el 25% cuando se expone, ¿no? Una mujer en el primer trimestre con el ácido retinoico, que es un derivado, ¿no? De la vitamina A, que en realidad se usa mucho en dermatología, ¿no? Para que tratamiento de acné, acné grave, pero sin tomar en cuenta estos elementos que pueden producir un RAM tipo D, ¿no? Porque este tratamiento con el ácido retinoico se da pues por meses, si no es por años. Entonces es importante tomar en cuenta este que puede condicionar un RAM tipo D. Haciendo un resumen, la dependencia es el tiempo dependiente, la terminología por retardada, ¿no? Y las características, el efecto es tardío, puede ser en años. Y el ejemplo clásico es la carcinogénesis y la teratogénesis. Existe también este tipo de la suspensión o abstinencia, que es la clave. ¿Cómo se define? Son reacciones que aparecen tras la interrupción brusca de un fármaco debido a mecanismos de dependencia física o rebote fisiológico. Las características es un mecanismo de dependencia, es decir, la adaptación del sistema nervioso central a la presencia del fármaco. Esto pasa con los benzodiazepinas o los opioides. Pacientes que están en tratamiento por trastorno ansioso depresivo reciben el famoso alprazolam, clonazepam, que en el tiempo pues, puede producir un RAM tipo E. ¿Existe efecto rebote? Sí. Hay exacerbación de la enfermedad al suspender el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión por clonidina. Lo mismo también con las benzodiazepinas. Si bien el paciente puede, al descontinuar el fármaco, va a aumentar el tiempo de estar con insomnio, ¿no? Y va a producir en algunos pacientes seniles una agitación y excitación psicomotriz. Un ejemplo también es el síndrome de abstinencia que produce ansiedad, taquicardia, incluso convulsiones en los pacientes seniles. Esto se ve con las benzodiazepinas en los hogares, porque habitualmente los tratan con el clonazepam y cuando se les suspende o retira de manera a veces brusca, pueden producir convulsiones, ¿no? Y ahí es también efecto de hipertensión de rebote al suspender la clonidina o también los beta bloqueantes, ¿no? Entonces, la prevención es prescripción gradual, es decir, reducir gradualmente la dosis por lo menos un 10% por semana. Entonces, eso es muy importante para evitar este efecto adverso tipo E.
La dependencia es la suspensión o abstinencia, la terminología viene por finalización de uso y las características, síndrome de abstinencia o rebote, ejemplo, les vuelvo a repetir, las convulsiones por supresión brusca de las benzodiazepinas. Ahora, y terminando con este tipo de RAMS, las tipo F es una falla terapéutica. Se considera como un fracaso del tratamiento debido a problemas intrínsecos del fármaco o del paciente. ¿Cuáles son las características o las causas en realidad? El fármaco puede tener una mala calidad, puede estar con un almacenamiento inadecuado y puede haber interacciones. Ejemplo, el ácido, los antiácidos, ¿no? Que pueden ser usados en combinación con un tratamiento con tetraciclinas. Pacientes con mala adherencia al tratamiento, que existe resistencia, ejemplo, a los antibióticos, y o bien metabolismos acelerados de acuerdo al citocromo P450. Un ejemplo de falla terapéutica, un RAM tipo F, es la resistencia bacteriana, el uso incorrecto de antibióticos. Existen también otros elementos como las falsificaciones, medicamentos sin principio activo, ¿no? Entonces, vemos en el mercado, a veces en las ferias, que pueden poner productos farmacéuticos antibióticos, pero que están con un componente o en su contenido sin el fármaco deseado, lo que habíamos visto en prensa, incluso con esto de la stevia, ¿no? ¿Qué componente tendrá? Entonces puede producir un RAM tipo F. El manejo, obviamente, verificar el cumplimiento terapéutico, ajustar la dosis según la farmacogenética, por ejemplo, los pacientes que tienen, ¿no? El citocromo P2D6 en casos que están y deben ser tratados con codeína, ¿no? Para ver el tipo de analgesia. Tipo F es una falla terapéutica, por eso es que la terminología es de falla, las características causadas por problemas de calidad, interacciones o resistencia. Y ahí vienen los antibióticos que son ineficaces por mala adherencia. A veces tratamos, como les decía en clases, ¿no? Para un resfrío estamos dando ceftriaxona 1 gramo, uno cada día por 2 días, y pensamos que ese es el tratamiento. En realidad están haciendo mal uso, ¿no? Del antibiótico. En términos generales, en nuestro medio tenemos que revisar esto de la epidemiología y la detección. Datos claves. Hay pacientes que dentro de la hospitalización pueden presentar RAM entre el 10 hasta el 20% y el 0,5 al 0,9% pueden fallecer por algún tipo de RAM. En atención primaria se ven 2,5% en consultas externas. Los fármacos que son más implicados, la digoxina, anticoagulantes, AINES, antibióticos y quimioterápicos. Entonces es importante recordar cuando estemos en los tópicos y en nuestras prácticas, ver el paciente si está tratado, especialmente con estos fármacos que son los que más producen RAM. Sistemas de detección en otros países. Hay notificación espontánea, sí existen limitaciones porque hay una infranotificación, al igual que en nuestro medio, ¿no? Muchas veces no identificamos como RAM, sino, bueno, solamente continuamos con un tratamiento, cambiamos el esquema, ¿no? De tratamiento en un paciente que ha presentado, por ejemplo, un RAM tipo A, ¿no? Con la penicilina. Deberían hacer estudios de cortes para hacer una monitorización activa. Esto, por ejemplo, pasa en Boston. Hay un programa específicamente que describe en los artículos que puede haber una detección, ¿no? Para evitar su uso. También existen y deberíamos hacer estudios de casos y controles, esto para ver las reacciones que son más raras, como la talidomida que en su momento se dio, ¿no? Existen factores de riesgo, por supuesto, ¿no? Es importante que nosotros al momento de usar un fármaco y pensemos en qué reacción adversa medicamentosa va a presentar, veamos con qué tipo de paciente estamos tratando. Ejemplo, la edad sí tiene mucho que ver. No es lo mismo prescribir a un anciano que a un neonato. Por ejemplo, el anciano es polifarmacia, ¿no? Porque es hipertenso, diabético, dislipidémico, etcétera, cardiópata. Entonces tiene mucha carga en cuanto a fármacos y puede haber alteraciones en el metabolismo. Además, esto se ve con las benzodiazepinas. Ejemplo, toxicidad por la digoxina por disminución del filtrado glomerular. En cambio, en los neonatos
al revés, ¿no? La función hepática está inmadura, las enzimas también, hay una inmadurez enzimática, y esto se produce, por ejemplo, con el síndrome gris por uso del cloranfenicol, que nos describe en el texto. También ver si es varón o mujer. ¿Por qué? Porque el sexo influye. En las mujeres tenemos mayor riesgo de hacer RAM, tener alergia a ciertos fármacos o efectos, también por efectos hormonales, ¿no? Por enfermedades también, y esto es importante recordar en consecuencia a lo que hemos visto en farmacocinética. Un paciente que es hepatópata y renal, mucho cuidado. Administrar cualquier fármaco. ¿Por qué hepáticos? Porque alteran su metabolismo, ¿no? Puede haber una toxicidad por el solo hecho de recibir paracetamol. Pacientes renales, acumulación del fármaco, por ejemplo, la vancomicina. Un paciente que ingresa a una emergencia por una celulitis, hacen un cultivo y está con una estafilococo aureus, ¿no? Que es sensible solo a vancomicina, efectivamente, la dosis que podemos usar, la dosis plena, pero en el tiempo podemos condicionar que un paciente ingresado con una creatinina de 1 y a los 3 4 días la creatinina está en 4 5 con un boom por encima de 40 con oliguria, ¿no? Y acidótico. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Volvemos al tema, ¿no? Paciente renal, anciano, que no hemos considerado que la vancomicina es nefrotóxico y puede haber acumulación. Otro factor de riesgo es el factor genético, que aquí efectivamente en nuestro medio no tenemos los medios para documentar, pero en los textos describen el polimorfismo del citocromo P450, ¿no? Existe especialmente el 2D6, que son metabolizadores lentos de codeína y tienen menor efecto analgésico. Entonces, estos pacientes se les da una dosis de codeína que no responde bien como habitualmente el resto de los pacientes. Lo mismo pasa con el citocromo P1219, que tiene cierta resistencia al clopidogrel. ¿Cómo hacemos un diagnóstico y vemos la causalidad? El diagnóstico de la RAM es complejo porque sus síntomas se confunden a veces con otras enfermedades naturales. Esto nos va a permitir tener un desafío. Por ejemplo, la dificultad en el tiempo. Mayor retraso entre la toma y la reacción es más difícil de poder identificar. Las pruebas de diagnóstico son limitadas, las pruebas bioquímicas son poco específicas y las histológicas son precisas, pero a veces es muy invasivo, ¿no? Entonces, aquí prácticamente vemos un paciente con famoso, el edema de glotis que puede producir con la penicilina. No tenemos los medios en el momento para hacer un diagnóstico con pruebas, ¿no? Bioquímicas, pero por simple descripción y en el ejercicio clínico, pues decimos que hay alergia, se identifica como RAM y tenemos que hacer la supresión, ¿no? El cambio de la medicación. Sin embargo, les traigo acá también esta revisión que existen métodos en otros, un país de primer mundo, se describe el algoritmo de Karch y la Sagna, ¿no? Que son preguntas claves. Existe una secuencia temporal, un patrón conocido y eso mejora al retirar el fármaco. Entonces ya tienen en su expediente clínico esta forma de hacer estos algoritmos. Lo mismo pasa con la escala de Naranjo. Hay una puntuación mayor o igual a 9, que es definitivamente que tiene un RAM a tal fármaco. De 5 a 8 la puntuación es probable, pero de 1 a 4 es posible. Existen desafíos, los síntomas pueden ser inespecíficos, puede haber fatiga, solamente un rash, una reacción tardía, por ejemplo, en el cáncer por inmunosupresores. Sin embargo, en este último punto, pues tenemos que ver riesgo-beneficio. Un paciente que está con una neoplasia de una leucemia tiene que ser sometido a una quimioterapia. Sabemos y conocemos y hablar también con el paciente que va a tener su RAM tipo F, tipo C, tipo D, pero riesgo-beneficio. ¿Nos sirve en este momento? Sí. Y a continuación les voy a explicar em, qué nos dice la normativa nacional. Vamos a hablar de casos emblemáticos, volviendo
y reforzando lo que hemos visto, ¿no? El tipo A, aumentadas, son reacciones previsibles, dosis dependientes relacionadas con la farmacología del medicamento. Un ejemplo, la seribastatina. El mecanismo produce una rhabdomiólisis. Esto vamos a recordar que en nuestro medio tenemos la famosa atorvastatina, ¿no? Que el mecanismo es una rhabdomiólisis por toxicidad muscular directa. A dosis más altas existe mayor interacción, por ejemplo, con el gen fibrosilo. El impacto ha hecho que se retire a nivel global el 2001. De ahí que en nuestro medio todavía en los seguros a corto plazo tenemos esta molécula, ¿no? Que es el gen fibrosilo que no deberíamos asociar a la atorvastatina por este efecto, ¿no? Sin embargo, este fármaco específicamente ha sido retirado a nivel mundial el 2001. Otro ejemplo, fenilpropanolamina. ¿Cuál ha sido su mecanismo? Hemorragias cerebrales por vasoconstricción. Dosis altas en descongestivos. El impacto ha sido prohibido el 2002. Efedra, el mecanismo ha sido producido, o sea, ha producido infartos por estimulación cardiovascular excesiva. El impacto ha condicionado que esto sea prohibido el 2004. Entonces, esto a nivel mundial ya se conoce, se ha descrito y toda esta investigación que vamos a ver en farmacovigilancia han condicionado de que tengamos, que salgan del mercado. Tipo B, por ejemplo, recordemos que son imprevisibles, no relacionadas con dosis, mediadas por mecanismos inmunológicos genéticos. El famoso alotano, que han debido escuchar en sus clases, es un anestésico, que su mecanismo ha sido producir hepatitis fulminante por metabolitos inmunogenéticos. Esto ha hecho que se vean protocolos de hepatotoxicidad y pues se retire el uso. Otro ejemplo, la ticlopidina. El mecanismo, una anemia plástica, ha producido una reacción inmune y ha hecho que se reemplace actualmente por el clopidogrel. Entonces la ticlopidina pues está en desuso. Tipo C, las crónicas, efecto por uso prolongado o acumulativo. Aquí tenemos un ejemplo de una rosiglitazona, ¿no? Que es un hipoglucemiante, ay, perdón, que la marca, ¿no? Que dice Avandia, su mecanismo ha sido producir cardiotoxicidad progresiva. Por lo tanto, ha sido restringido desde el 2007 para su uso. El tipo D, que son efectos retardados, ¿no? Tardíos, en meses, años post-exposición. La famosa talidomina, que ya hemos hablado, ¿no? Que ha producido focomelia por inhibición de la angiogénesis fetal. Y esto ha pasado en 1961, que se ha retirado. Otro de los fármacos, el dietilestivestrol, ha producido un cáncer vaginal transgeneracional y esto se ha prohibido desde 1970. Por otro lado, el valproato. El mecanismo ha sido una teratogénesis, la famosa espina bífida, y por eso se ha restringido en el embarazo. Hablemos ahora de prevención. La prevención, desde luego, tenemos que ver estrategias. La farmacogenómica es personalizar tratamientos según la genética. Eso es lo ideal. Hacer una monitorización terapéutica cuando hacemos tratamiento con litio o aminoglucósidos. Ver, ¿no? Por ejemplo, con los aminoglucósidos, el filtrado glomerular a las 48 horas o 72 horas. Existe a nivel global, también en España, FEDRA, que es la base de datos de RAM. Y a nivel internacional también tenemos la FDA, que hemos visto en la primera clase, para ver estos efectos adversos. Entonces, no está eh, por demás ir revisando y tener en cuenta que la RAM, pues es necesario que vayamos viendo en cada fármaco que revisamos de aquí en adelante. Como conclusiones, para no cansarlos. Existe en nuestro medio la norma técnica del manejo del expediente clínico. Eso está desde el ministerio. Esto es nuestra Biblia, que ustedes van a hacer su trabajo en el internado y obviamente la residencia y su práctica clínica. Se ven capítulos donde, por ejemplo, el capítulo 4 en el artículo 20, habla de las prescripciones. ¿Y qué dice puntualmente? Las prescripciones o indicaciones deben ser precisas, seguir un ordenamiento lógico, anotando primero las medidas y condiciones
que condicionan el resto: control de signos vitales, posición del paciente, ejercicios respiratorios, colocación de sondas, enemas, rehabilitación, etcétera. Seguido de qué soluciones, ¿no? Ringer normal, lactato, etcétera. Tercero, medicamentos para la terapéutica respectiva, también ordenados de acuerdo a su importancia con relación al cuadro. Previa verificación con enfermería de la fecha de vigencia de los fármacos a ser administrados. La prescripción de los mismos debe señalar necesariamente nombre genérico del producto, forma de presentación, la dosis, la vía por la cual va a administrar, la forma de administrar, recaudos especiales para la misma, la frecuencia, cada cuánto voy a dar, la periodicidad en el tiempo y medidas de prevención ante aquellos fármacos que puedan provocar reacciones alérgicas u otras formas de intolerancia o complicaciones que estuviesen conocidas y advertidas por la literatura científica internacional. Es deber de enfermería velar por el estricto cumplimiento de este artículo, para que a su vez se evite, para dar cumplimiento a las indicaciones y administración de medicamentos. Caso contrario, deberá hacer un reclamo oportuno requiriendo las aclaraciones o notificaciones que sean necesarias. Entonces, no está lejos de que cada paciente en su expediente clínico debería tener todo el artículo 20 con las prescripciones muy bien detalladas, porque en el momento que presente este efecto adverso, esta reacción adversa, debería estar documentada y ver incluso, y hablamos más allá, más adelante en farmacovigilancia, seguramente vamos a revisar que tiene que haber un consentimiento informado para qué fármaco va a recibir. Entonces, teniendo en cuenta esta normativa, ¿no? Y esta aplicación de la norma técnica, es a rajatabla. Deberíamos tener la costumbre de hacer esta prescripción concreta y que enfermería juegue un papel importante en el cumplimiento de la misma. Por último, el estudio de la RAM es fundamental para una medicina más segura, donde el aprendizaje de errores pasados y el uso de herramientas modernas, como los test genéticos, la famosa IA en farmacovigilancia, son pilares para proteger a los pacientes. Como ustedes saben, hoy por hoy no existe la posibilidad de que no tengamos este acceso a las herramientas digitales en los celulares, tablets, computadoras, es más, los servicios de atención médica en emergencias son historias clínicas digitales. Entonces deberíamos tener el acceso de ver este tipo de elementos para ver de cada fármaco su RAM y ver y acondicionar o evaluar este elemento con la patología y los factores que hemos descrito con el paciente. Entonces no hay excusa. En el momento que eh, exista una auditoría médica por una aparente RAM condicionada, porque eso pasa generalmente, un efecto indeseado, un efecto adverso, un efecto tóxico, etcétera, ¿no? Con un paciente se hace la revisión del expediente clínico justamente en base a esta normativa y los abogados pues nos dan con esto, ¿no? Ustedes tienen todas las herramientas. ¿Por qué no han evaluado? ¿Por qué no está escrito en el expediente? ¿Por qué no han hecho un consentimiento para que el paciente acepte o no cierto tratamiento y que sepa qué efecto adverso va a producir? Entonces, estos elementos van casados con el conocimiento de la ciencia que tenemos para hacer el tratamiento en un paciente. Muy bien, les dejo acá la bibliografía de donde hemos hecho y hemos preparado, ¿no? Este tema de RAM, el famoso libro Velázquez, donde está con más detalle, pero también Goodman y Gilman. Por supuesto, el texto que les había comentado del doctor Vera y la norma técnica del expediente clínico. Muchas gracias por su atención. Es importante que en las prácticas de esta clase podamos dilucidar y ver cuestionamientos clínicos, ejemplos y casos clínicos para que ustedes puedan también ver la necesidad de habituarse en cada prescripción médica su efecto o su RAM y qué tipo de RAM para poder tener de manera cotidiana este acceso. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.